Mallorquines i mallorquins. Teniu ganes de passar una bona estona amb el nostre equip? Quedeu-vos. Gent mallorquinista comença en 3, 2, 1. Vamos! Tens una sola cosa que t'ompleix d'orgull, que te canvia sa vida i no et deixa aturar. No li donguis l'esquena i comença a cridar. Som del Mallorca fins a rebentar. Cada nit se fa de dia i tens la llibertat d'anar al camp cada diumenge en sa bufanda sa mà. Sa nostra gent és l'hòstia, val la pena cridar. Som del Mallorca fins a rebentar. Si te fas en fora d'aquí poc tindràs mal. Seràs com el Mallorqueta, no n'hi ha cap. Som d'aquí, aquí és on vull estar. Som molt estimat de gent. En dos pobres tothom va content i se posa a cantar. Som d'aquí, aquí és on vull estar. En l'afició que s'ho passa molt bé. Cada maig és una festa, fos i sol, tempesta, disfrutaràs. Muy buenas tardes, amigos de Gent Mallorquinista. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Romero. Buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes, un saludo a todos. Gracias por la invitación. No sé si sabéis quién es, pero bueno, estuvo 8 años como jefe de prensa en el Real Club Deportivo Mallorca. Si no voy mal, en 2004 empezó tu aventura. Empecé en 2002 como ayudante y en 2004 me tocó asumir la jefatura del departamento, sí. Y nada, pues darte la bienvenida y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. También tenemos a David y a Pep Lladó. Buenas tardes. Ambos sabéis que tienen una sección propia en el canal de YouTube. David está con las previas y Pep nos trae los mejores tweets de la semana. Haciendo el cat de fava. De cabeza de haba, traducción simultánea. Bueno, Pep, empieza tú si te parece bien y arrancamos, va. Vale, yo le quería preguntar a Héctor si él es más partidario del Gym Plaza o del refundador, o del coñac refundador o el Gym Plaza. ¿Tú de quién eres más partidario? Yo soy de Gym Plaza, pero vamos. Ahora nos entendemos, ahora ya puedo empezar la entrevista en serio. Pues. Lo he redescubierto, tengo que decir que no lo conocía, pero vamos, desde que lo conozco... Está sorprendiendo para bien, sí señor. Un fan, sí. Bueno, primero decir que quien no conozca a Héctor Romero no puede ser mallorquinista, le tienen que quitar el carnet, esto es lo primero. Qué barbaridad. Pero bueno, Héctor, explícanos un poco qué es esto de C3PO, aparte del compañero de R2D2, que es tu proyecto, ¿no? Tu trabajo y cuáles son vuestros objetivos. Bueno, al final C3PO Usa la Fuerza es un proyecto, es una empresa que se dedica pues, a trabajar como departamento para resumirlo, de comunicación y marketing externo de empresas. Nació en 2011, ahora este año cumpliremos en noviembre, si todo va bien y la pandemia, si llegamos, 10 años, el 10º aniversario. Y la verdad que fue una locura de 5 socios, ahora actualmente 4, porque uno falleció, y en el que nos lanzamos desde el punto de vista y desde el punto de partida friki, ¿no? Fans de Star Wars y de un poco lo diferente. Ahora, no digo ahora que hayamos inventado la pólvora, pero me refiero a que los últimos 7, 8, 9, 10 años la terminología de Star Wars o vinculada al mundo de la Guerra de las Galaxias está por todas partes, pero en aquella época, y si nos remontamos todavía más antes de 2011, que es cuando se formó el embrión de la empresa, que era 2008, 2009, pues tampoco se hablaba tanto en el mundillo digital y en el entorno, ¿no? Era un poco la línea esa. Fue una convección de 3 empresas que se juntaron para dar un mejor servicio en una y a partir de aquí empezamos a trabajar hasta hoy. Y bueno, dentro de una de las patitas que tocamos dentro también es la relación con los medios de comunicación, la prensa, evidentemente el entorno digital en su amplio espectro.
y ponernos las pilas en el mundo de las redes sociales, que como conocéis, lo que funciona hoy y es un canal fantástico, dentro de un año está abandonado y te has tenido que adaptar a uno nuevo. Bueno, buenas tardes, Héctor. En primer lugar, un placer poder entrevistarte. Igualmente. Y bueno, tenía una pregunta un poco especializada, ¿no? Dentro de tu campo. Es algo que a mí me pica mucho la curiosidad, conocer tu opinión. Las técnicas del clickbait, que pueden ser usadas para propósitos tanto, digamos, buenos como no tan buenos, a ti como voz autorizada en el tema, ¿qué opinión te merecen? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que, por un lado, podemos explicar primero, explicarle a la explica un gente poco lo que es el clickbait para aquellas personas que ahora están Para los que flipando, son de pueblo. como Pep, ¿eh? Sí. Bueno, es algo que os encontráis cada día en las redes sociales, en Facebook o en Instagram o en Twitter o en cualquier lado, que es intentar utilizar un titular, no digo falso, pero que tenga un gancho y la mayor parte de las veces engañoso, para que luego cuando pulses y te vayas a la noticia, pues al final te encuentras otra cosa totalmente diferente o simplemente es una anécdota. Por ejemplo, ¿no? Que lo hacen muchos digitales. No te imaginarás lo que le pasó yo qué sé, a LeBron James cuando le cambiaron. Entonces la gente piensa, guau, será una barbaridad. Pues, ¿qué le pasó? Pues que le tiraron la toalla y no la cogió bien y estoy hablando de una cosa absurda, ¿no? Pero en esa línea, por lo que me preguntas, yo, por ejemplo, volviendo al inicio y diciéndote que el mejor ejemplo de cómo trabajas es cómo lo aplicas en tu día a día, nosotros en los clientes que tenemos no lo hacemos nunca. O sea, no lo practicamos jamás y tenemos sectores muy variados, desde el que lo permite menos, pues como son asesorías o despachos jurídicos, el mundo de sanitario, etcétera, hasta otros que lo permitirían más, que son puramente comercio, cadenas de tiendas, centros comerciales, gastronomía, que te podría dar un poquito más el juego, y no lo usamos jamás. Intentamos buscar otras vías, que es verdad que pues intentar esforzarse en ser un poquito más imaginativo y darle una vuelta, pero no, a mí no me gusta. Yo, de hecho, en la mayor parte de medios de comunicación que obran así por norma general, yo los dejo de seguir. Eso te iba a decir, que a la larga puede ser hasta contraproducente, ¿no? Porque es como, ¿no? Como te sientes un poco estafado, ¿no? Con tus expectativas. Sí, de hecho, si veis... Otro rollo esto. Si veis cada vez más los periódicos, incluso los de reputación digitales, no sé si os habéis fijado que en la parte inferior, cuando tú ves una noticia, por mucho que estés en La Vanguardia, en El Mundo, en el AS, en donde sea, tienen un panel de noticias que están maquetadas muy similares en todos los periódicos. Al final es una cosa externa, es un servidor o son un proveedor externo, y todas son así, desde las que te incitan en temas un poco morbosos, sexuales, etcétera, hasta las que te hablan de cosas un poco pues más orientadas a temas de sucesos violentos, etcétera, ¿no? que intentan pulsar ese tipo de reacción. Y todo ese sistema al final te conduce a un sitio, en el peor de los casos te han estafado, como dice Pep, y en el mejor, quiero decir, en el peor incluso ya te ha entrado un software malicioso en tu ordenador o en tu teléfono móvil, etcétera, porque normalmente conducen a sitios bastante de dudosa reputación a nivel de programación y de seguridad. ¿Tú crees, Héctor, que Pep Esberro es un clickbait en toda esencia? O sea, como persona. Hombre, yo a Pep lo conocí me sin siento saber... abusado por bien mallorquinista. Es como poner tetas grandes y abre el canal. Dicen Pepe el perro. Yo lo conocí sin conocerlo, sin saber quién era él, me refiero. Cuando yo estaba en el club y ellos hacían las performances estas en la grada, que incluso reconozco que había pues, algún cuerpo técnico que le podía hacer gracia y que pues, en la hoja, en el resumen de prensa de los lunes, que siempre salían los periódicos, siempre sacaban o sacan incluso, ahora ya no, porque estamos en pandemia, pero hasta ahora lo han hecho, un poquito de la anécdota y tal, y nos reíamos, y era un punto cómico y distendido y de quitarle hierro al asunto. Y de hecho, siempre hay un límite dentro del vestuario, que al final, vestuarios o cualquier empresa en la que le tocas o hablas de su negocio, ¿no? Que parece que le estás faltando al respeto o que no le tienes la consideración que deberías dar. Y el punto que siempre tenían ellos, o Pep y la cuadrilla, era
nunca, o por lo menos así nunca lo percibimos nosotros, era como nada ofensivo. Es decir, era un punto cómico, te gustaría más o menos el número del espectáculo de aquel día, pero jamás era tomado como un desprecio, como algo... Y eso era difícil de conseguir. Estamos hablando de un mundo que supongo que no habrá cambiado mucho desde que lo conocí, que las suspicacias y la piel fina está a la orden del día. Hombre, te digo una cosa, Héctor. Pep, uno de los últimos vídeos que hizo, enseñó el pecho descubierto con el medallón de Sarver. Y... Sí, lo vi. Me saltó el antivirus. Mira, es capaz de todo. Que había, porque lo vio uno, eras tú entonces. Sí. Bueno, hace pocos días te iniciaste en el mundo de los podcasts y con el tema este del desván de C3PO. Cuéntanos un poco sobre qué temas vas a tratar, porque creo que solo has hecho un episodio de momento, y sobre todo, ¿a quién va dirigido? Bueno, sí, al final es otra pequeñita locura, pero esto es una espinita clavada que tenía desde hace mucho tiempo. Soy un periodista radiofónico frustrado, es decir, siempre me fascinó el comunicar a través de un micrófono de radio y pues como no tenía la oportunidad, con los años un poquito te vas poniendo en el mundillo del podcast, ves que hay gente que lo hace muy bien y que ha empezado de cero y que son autodidactas. Y bueno, lo propuse un poco en la empresa diciendo, a ver, el día que tenga tiempo, de esto hablamos de hace ya más de un año y pico, y que siempre puedes encontrar tiempo, pero al final el día que tenga un poco de manga ancha y que me lo pueda permitir, vamos a preparar algo que nos pueda servir para visibilizar un poco nuestra marca y al mismo tiempo para ofrecer contenido que valga la pena, porque para contar un rollo o hacer masterclass, entre comillas, con todo el respeto a la gente que las hace profesionalmente, que se dedica a eso, que no es mi caso, pues no lo vamos a montar. Y en esa idea, pues definiendo un poco el objetivo, cómo quería ser, básicamente lo que buscamos. Evidentemente empecé con Albert Salas, el director de comunicación de Mallorca, que se lo agradezco muchísimo porque fíjate, es un protagonista desde mi punto de vista de primer nivel. Contar cómo ha transformado la comunicación, que yo la conozco desde dentro, o conozco lo que se podía llegar a hacer y cómo está trabajando él, la vuelta que le ha dado, el nivel y la profesionalidad que tiene cada cosa que hace el club, a mí me fascina. Entonces, se lo propuse, me dijo que no había ningún problema. Y me pareció un inicio fantástico. El objetivo básicamente no va a ser hablar ni de comunicación, ni de marketing, exclusivamente, ni de periodismo, incluso de deporte y de cualquier otro ámbito que se nos pueda poner aquí un protagonista. Lo interesante, lo que queremos buscar es más un poco el aspecto más personal. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de Albert, teniendo un trabajo estable y reconocido, siendo jefe de deportes de IB3, se mete en el jardín, como le pregunté, en el berenjenal este de enajenación mental y se va a segunda B con una propiedad nueva que no sabes realmente, porque yo llegué a vivir en 8 años, creo que fueron 3 o 4 propiedades diferentes y cada cambio era convulso pensando que no continuabas ni la plantilla de trabajadores, pero es que a lo mejor no había ni viabilidad del club. Es decir, imagínate estando en segunda B, que si no cumples el objetivo, que solo puedes subir uno, en este caso de tu grupo, o lo puede intentar, te comes otra temporada y te puedes pasar pues en el desierto como el Racing o como el Oviedo, como estos equipos incluso que han desaparecido en Logroñés, etcétera. Entonces, pues fíjate él cómo pues, se dio la manta a la cabeza, no tuvo miedo y además lo hizo totalmente... se pasó al otro lado, es decir, no solo no tengo reservas, sino que me lanzo a la piscina y me tiro a investigar, a innovar, a buscar nuevas formas, a ayudar a esta comunión que se generó entre el equipo y la afición. Vamos a potenciarla más desde las redes sociales, vamos a promoverla a todo lo que se pueda y más, no sé, me pareció que era más desde un punto de vista vital y el objetivo del podcast va a ser ese, va a ser intentar explicarle a la gente o enseñarle cómo pues experiencias vitales o profesionales de los protagonistas que puedan ir pasando pues nos puedan enseñar algo. No sabemos el qué. A lo mejor nos enseñan a no tomarnos las cosas tan en serio a diario
o nos enseñan a que cualquier cambio en la vida, pues por mucha edad que tengas, es posible. Es decir, no sé, tampoco soy ni pretendo serlo un gurú, ni decirle a la gente ni lo que tiene que hacer, ni pontificar. O sea, nada más lejos de la realidad. Simplemente exponer casos que a mí me aportan y que creo que a otras personas le pueden aportar. Héctor, piensa que si tienes que invitar a Pep, hazlo con tiempo porque está muy ocupado, con Gen Mallorquinista. Tendré que cargar un par de cajas. Siempre es el mismo. Siempre es el mismo que se va autorrellenando, no te preocupes. Vale. Sí. Hay un difusor. Sí, tiene la fuente ahí al lado. Le da un botoncito y se llena solo. El rey de Zamunda. Que tu respuesta dice mucho de ti como persona, ¿no? Esa humildad del conocer o ser una persona que tiene ya una experiencia amplia dentro de un tema y no querer pontificar, para mí dice mucho, ¿no? Y ahora te hago hacer un flashback, te hago volver un poco a la infancia. Doble pregunta. Tú siempre has sido mallorquinista desde pequeño y luego, por otro lado, ¿qué o quién te enganchó al club? Bueno, pues sí, la verdad que, mira, no estaba preparado y lo digo con total sinceridad, además no me gusta hacer estos papelones, pero me ha comentado unos minutos antes más o menos por dónde iban a ir los tiros Chisco de las preguntas y resulta que ahora recientemente falleció mi padre y estábamos reordenando cosas, ¿no? Y una de ellas eran los carnés antiguos del Mallorca y que mi hijo mayor, Bruno, los quiere para él, ¿no? Y hemos comprado un álbum para ir guardándolos. Y precisamente también estaban los míos. No sé si se verá muy bien, pero os voy a enseñar el más antiguo que hemos encontrado. No sé si se ve muy bien en la cámara. Sí, se ve el 3000 y pico. El año, el 84, 85, ¿no? Sí. Y bueno, eso es algo que ya ni nos acordábamos que teníamos estos carnets en la familia guardados, ¿no? Y eso fue el inicio. Y te recuerdo además que era un acto familiar. Íbamos mi padre, mi madre y yo. Mi hermana no le apetecía, ya era más mayor y tampoco le interesaba demasiado. Y recuerdo lo mismo, aparcar más o menos por la zona de la Riera, hacer una travesía caminando hasta el Luis Sitjar, comprar las pipas a 100 pesetas o 150 en los puestos de fuera, hacer la romería hasta Fondo Norte, intentar evitar ir al servicio la mayor parte de veces posible porque aquello era, como recordaréis, espectacular. Y las almohadillas, bueno, todo. Y la feria del RAM, que estaba ahí a veces... Y la feria del RAM, que te subías arriba. Sí, te podías subir a verlo en los días de partido, en el descanso, y vas a ver cómo se estaba montando ahí el follón, ¿no? Sí, luego el bombón helado en la grada, bueno, fantástico. O sea, pipas cacahuet. Pipas cacahuet. Y el señor del puro, siempre había un señor con un puro. Varios. En la fila de abajo. Sí. Yo le tengo un cariño impresionante a esa etapa. Recuerdo grandes momentos en primera, en segunda, temporada de ascenso, de descenso, luego una peregrinación larga también en segunda. Y ese mallorquinismo me viene de ahí, inculcado por mi padre, y a su vez a mi padre se lo inculcó su padrino, ¿no? Su padrillo, que pues bien joven, cuando en los principios de los 60, le aficionó, le llevó al estadio, le hacía ir los domingos al Born, donde estaba la sede del club, para ver el tablón de resultados y, bueno, un poco lo que ha vivido mucha gente de mallorquinismo de cuna y palmesano de toda la vida y que bueno, de lo que estoy pues, muy orgulloso y lo he podido transmitir a mis hijos. Espero que dure. Si TikTok y el reggaetón y otras cosas no me lo tuercen y bueno, y ahí seguimos. En primer lugar, Héctor, darte el pésame en nombre de todos no conocía la noticia esta de que has perdido recientemente a tu padre. Sí, gracias. Y bueno, me has hecho recordar una anécdota que, bueno, ahora el 20 de marzo jugamos contra el Oviedo
y justo fue contra el Oviedo. Bueno, el 20 de marzo además también es mi cumpleaños y lo era el de mi abuelo, ¿vale? El mismo día, nacimos el mismo día, el mismo mes, Yo efectivamente. también, yo nací, perdona que te interrumpa, el 30 de septiembre y mi abuelo paterno el 30 de septiembre también. O sea, ¡Ostras! ¡Qué tenemos esa coincidencia! misma coincidencia. Y ya Pues jugaba Salva Sevilla cuando tu abuela empieza a ir al Mallorca. Y cuando vaya tu nieto seguirá jugando. Pues mi abuelo falleció en el Luis Sitjar en el año 90 y en un partido contra el Oviedo, justamente. Ostras. Y fue el partido que se jugó el día de su cumpleaños y el mío, el 20 de marzo. Y bueno, murió en el minuto 3, fue muy rápido, no sufrió nada, fue un infarto. Y bueno, igual los más veteranos os acordáis. Yo creo que estaba en el campo, ahora que pienso, porque no sabía que era tu padre, pero que yo No, estuve mi un día abuelo, que mi abuelo. Ay, tu abuelo, pero que falleció un espectador. Sí. Una de las veces que yo estaba en el campo, sí. Seguramente estaba yo también, eso. Seguro. Sí. Oye, te digo una cosa, dentro de la pena grande, pues si hay que firmar, morir Sí. ahí, y si puede ser con un gol de ascenso o algo, oye, De Salva rápido Sevilla. y en el Que sí, lugar que que más feliz nos ha hecho tantas veces, ¿no? Rápido sin sufrir y allí, pues, ¿qué más se puede? El pobre, a lo mejor si lo hubiera podido elegir, pues igual lo hubiera firmado, ¿eh? Sí, Vale. sí, está seguro, seguro. Y que sea, si es el gol, que sea de Salva Sevilla también, dentro de Bien, muchos también. años. Dijiste que en 2002 entraste en el club, pero en 2004, con tan solo 27 años, te convertiste en el jefe de prensa más joven de Primera División. ¿Cómo te llegó esta oportunidad? Bueno, no quiero parecer modesto, No, pero... dilo, Héctor, suéltate. No quiero parecer modesto, pero al hilo de lo que decía antes, recogiendo el guante de David, podía presumir y pegarte aquí el pegote, pero nada más lejos de la realidad. Y fue una carambola para mí maravillosa, pero al final fue una carambola. Yo entré como ayudante de prensa en el 2002, sustituyendo a Toni Travería, que me hizo un traspaso de poderes en mi área fantástico. Siempre que lo veo se lo digo y se lo agradezco porque me hizo una masterclass de 15 días fantástica y me dio varios consejos que no... Pues mira, han pasado 19 años y 19 años y no los olvido. Y de hecho me entrevistó el otro día hace tiempo en la radio y se lo recordé. Por ejemplo, uno que me dijo, y que es así, es 1 año de trabajo en el Mallorca, son 2 o 3 en otra empresa. El nivel de intensidad, dice, para lo bueno tienes adrenalina y tienes un gancho ahí que te atrapa y no te deja marchar, fantástico. Pero por otro lado, a nivel de tensión y de exposición y tal. Repercusión, claro. Sí, es decir, tú piensas que en una empresa se produce un desastre, mallorquina, cualquiera, y salvo que se produzca una carambola de circunstancias y alguien se entere y se lo pueda contar a un medio de comunicación, en el 90% de los casos no sale, no traspasa las paredes de la oficina. Aquí no, evidentemente en el Mallorca cualquier desliz, y más si lo cometías tú, relacionado con los medios de comunicación, con la información y el contacto directo, pues fíjate, o sea, se producía aquí la de San Quintín. Entonces, pues ese consejo me lo grabé a fuego y entiendo que también por la parte negativa, a nivel de desgaste, es cierto que yo estuve 8 años, pero hubo un momento que sobre todo los 2 últimos, que ya fueron enganchando épocas convulsas, sobre todo de accionariales y de luchas y problemas económicos internos, etcétera, al final me desgastan como 5 o 6, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, se dio esa circunstancia. Joan Frontera, que era mi jefe, se marchó, IB3 Televisión arrancaba y lo fichó como director de deportes. Y a mí me tocó, pues eso, quedarme solo en el departamento y Mateo Alemán, pues, me comentó, oye, mira, tengo aquí 200.000 llamadas de gente que se me ofrece y que me busca y que me dice a quién tengo que poner y a quién no. Yo en principio no voy a hacer nada, va a estar la pelota en tu tejado. Tú demuéstrame de aquí a final de temporada que lo puedes salvar
si antes la lías, pues te voy a poner a alguien, pero si no, está la pelota en tu tejado. Y bueno, con esa presión y al mismo tiempo con ese estímulo y pues lo que decías tú, Chis, con 27 años, sin ataduras a nivel familiar, pudiendo dedicarle más horas que un reloj, pues las jornadas eran interminables, pero fantásticas. O sea, y podías, pues fíjate, o sea, cuando yo llego como ayudante, el Mallorca gana la Copa del Rey ese año y allí ya me decían, ¿no? El típico talismán, ¿no? Porque en el mundo del fútbol se lleva mucho esto. Miren, Nin, boya, boya, esto es como nada. Fácil, llega él y ya ganamos el primer título en 100 años, bueno, título de Copa, porque habíamos ganado la Supercopa ya. Dice, esto va a ser la leche. Nos clasificamos por ese título precisamente para la UEFA. Regresa Aragonés. Imagínate para mí coincidir con Luis Aragonés. Es que, vamos, era casi mirarlo como el papá, el niño que mira a su papá llegando a casa, ¿no? Y que le traen regalos. O sea, era una cosa alucinante. ¿Alguna frase mítica de Luis Aragonés hacia ti? Bueno, tengo una anécdota que fue muy curiosa porque yo en aquella época, como estaba Joan Frontera todavía en ese año, era el que viajaba con el equipo, ¿no? El que se desplazaba en los partidos. Pero él tuvo un compromiso familiar y a mí me tocó viajar un partido que precisamente fue a Valladolid, que para más INRI, o sea, para que veas a veces cómo se conjuran los astros. La temporada no era de descenso, pero resulta que la noche del sábado en el hotel de Valladolid gana el Español, nuestro amigo, el Español, y nos mete en descenso esa noche. O sea, empezamos a la jornada el domingo con la sencilla presión de hay que salir del descenso hoy mismo. Y no nos habíamos metido ni una vez en toda la temporada. O sea, imagínate el viajecito que me tocaba a mí. Bueno, al final ganamos, que fueron, no sé si os recordaréis, no creo, pero ya pasa mucho, pero eran goles de Correa y de Libasic ahí en Zorrilla. No metió muchos de Libasic, o sea. No, pero por eso se tiene que acordar alguno. Sí, ¿no? algo sí, por eso sí. Creo que fue un 1-3 que ganamos, me parece. Bueno, total, salimos de descenso y recuerdo que en un área de servicio nos paramos porque el viaje se hacía vía Madrid, entonces autocar por carretera hasta Madrid. Y en un área de servicio nos paramos a estirar un poco las piernas a mitad de camino y coincidí un momento con Luis Aragonés y estaba Mateo Alemán por allí y estaban hablando y cuando me ve a mí le dice a Mateo, escucha Mateo, el niño, refiriéndose a mí, el niño que viaje, ¿eh? A partir de ahora que viaje el niño, déjate de frontera, así con el tono cómico que hacía él, déjate de frontera, que viaje el niño, porque ya sabéis que era muy supersticioso. Supersticioso, mucho. De hecho también hay una anécdota que un día, principio de temporada, esa temporada, habían entregado las equipaciones, eran Real, y creo que aquel día es el primer día que Luis Aragonés ve que Leo Franco va a salir de amarillo a jugar y montó un pitote, pero por favor que un portero mío no juega de amarillo, que se cambie, que no sé qué. Bueno, pues fue muy curioso. La verdad, bueno, era una personalidad arrolladora, inteligentísimo, muy listo, o sea, veía las cosas unos minutos, 10 minutos antes de que pasaran y a mí me sorprendía muchísimo. Imagínate si hubiéramos podido disfrutar de él en el club también unos cuantos años, ¿no? Luego, después de eso, coincides con Héctor Cooper, leyenda, que yo lo había visto en la grada como socio en el Lucid Jazz. O sea, ¿qué más quieres? Y luego, pues, con Manzano había ganado la Copa del Rey, que era empezar. Luego regresa, ya lo conoces, tienes buena relación con él y, bueno, fueron años, la verdad que hasta 2008-2009 fueron años para mí en lo profesional y encima mallorquinista, ver los partidos de tu equipo y disfrutarlo y estar cerca y vivir esos momentos, pues fantásticos. Héctor, imagino que los tiempos que corren el uso de las redes sociales y todo esto habrá cambiado mucho lo que sería el trabajo de un jefe de prensa, ¿no? ¿Podrías decirnos algunos ejemplos, por ejemplo, en qué habrá cambiado el tema de las redes sociales el trabajo de un jefe de prensa? Por ejemplo, no sé, bueno, el lacao de Martin Valiant o lo de Jordi Hurtado, eso sería impensable, ¿no? En aquellos tiempos, hacer una presentación de un futbolista. Sí. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Por un lado sería impensable
pasa que no podemos pecar de lo que se llama ahora mucho el presentismo, ¿no? Intentar analizar el pasado con la teoría del presente, ¿no? Pero es cierto que, como tú dices, abrir esa puerta y a proponer que vas a hacer una presentación o informar de una renovación en ese tono, bueno, habría puertas de directivos que no sé, ni siquiera se osarían a abrir para contar esto, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado también las redes sociales, como han normalizado este tipo de lenguaje, el lenguaje de meme, cómico, humor, el gancho, y creo que han facilitado también, al mismo tiempo que se van popularizando, facilitan que las empresas y los clubes de fútbol profesional las vayan utilizando, ¿no? Entiendo que proponerlo así a las bravas hace 8 o 10 años te hubieran mandado a freír párrafos. Pero luego viene aquí lo difícil, que es... Oye, tienes que tener el ingenio, la inventiva y la manera de... Hacerlas bien, claro. De darle al coco y pensar, oye, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Hay alguna manera en la que pueda ofender a alguien? Al mismo tiempo, esto puede gustar, porque nunca vas a gustar a todo el mundo, pero esto en general puede gustar y puede causar una buena sensación. Voy a dejar contento de rebote a la marca que ha puesto ahí es patrocinador, o sea, 1000 cosas, ¿no? Y en lo que me decías al principio de las redes sociales, pues, por un lado, te cambia la vida porque... El jefe de prensa o director de comunicación, en este caso, si nos ponemos la gorra de Albert Salas, tiene que tener una visión panorámica, sentarse y decir, a ver, estos diferentes canales, qué frecuencia de programación o de publicación requieren, qué lenguaje tengo que utilizar en general en la mayoría de ellos, voy a rebajar el tono y voy a utilizar la jerga más juvenil de Twitch también en historias de Instagram, por decirte algo, me voy a poner filosófico o más tocando la patata en Facebook porque hay un público más veterano que probablemente con una fotografía emblemática de cualquier momento de su jugador o una frase ya le basta porque están más habituados a ese tipo de comunicación. No sé, es decir, esto requiere, si lo quieres hacer bien, una profundización tremenda. Y yo creo que, por último, en el apartado de control de la información que sale del club, aquí hay una parte importante que en mi época no estaba y que doy gracias, y siempre se lo digo al ver, que tengo una extraordinaria suerte de no haberla vivido. Por un lado, me he perdido muchas partes buenas, pero yo ahora me estoy en Tornam Bay, me hago mayor, y entonces solo veo a veces ciertas cosas negativas. Y digo, tú imagínate controlar el vestuario, que cada uno es de su padre y de su madre, uno está jugando, el otro no, el otro se esperaba que iba a ser un crack y iba a romper la primera vuelta y no metió ni uno, el otro no sé qué, y que pueden utilizar sus redes sociales para salir por peteneras un día, para decir una barbaridad del otro, para presionar no sé qué. Uf, pues... o si no sale él, puede salir la mujer, por ejemplo. Eso iba a decir ahora. Tienes que controlar a los jugadores, tienes que controlar a las parientas. Correcto, a las parientas, a los hermanos, ¿no? Como el de Sergio Ramos, los primos y a todo el mundo. O sea que yo, ya te digo, creo que en ese punto no lo echaría de menos. Pero bueno, entiendo que también en el mundo profesional siempre habrá gente que será de gatillo fácil, pero quieres pensar que cada persona cada jugador tiene un círculo cercano, llámale representante, llámale familia, pues que en la mayoría de casos pues les pone un poco los pies en el suelo e intenta que, ya por su propio bien, ya no solo por el del club, sino para no meterse en jardines, porque al final si tú tienes que tener una vida profesional que implica cambios de club cada 2 o 3 años, como te fragues una apariencia y la gente tenga una opinión de ti no muy afortunada, probablemente no van a apostar de cabeza a una dirección deportiva para ficharte, ¿no? O sea que, pero bueno. Héctor, ahora te hago una pregunta de anécdota. 8 años. Anécdota. En los 8 años que tú estuviste en el Mallorca, ¿cuál es la situación más rocambolesca o curiosa que has vivido? Una que digas, vamos, esto es surrealista total. Hombre, ahora recientemente me preguntaron por ella en otros compañeros periodistas en un programa que se estaba grabando y era un poco sobre la época pasada y tal. Y tengo que decir que, hombre, esperpéntica y casi de guión de Berlanga fue, todos lo recordaréis, el episodio de Paul Davison, ¿no? El Gentleman, el fontanero, ¿no? Correcto. Aquello fue... Bloomberg.
De Plumber, sí, fue bastante... Pues no sé cómo definirlo, ¿no? Con la distancia. No sé si ¿Sabéis dónde vosotros... está este hombre? ¿Le tenéis la pista? ¿Es vivo? Yo creo que este hombre tiene algo en común con Pep y es que lo más... lo que voy a decir no es que lo tenga igual Pep, sino que lo que tiene en común es lo que a veces sujeta a Pep, que es que lo más redondo que vio este hombre no era un balón, era una copa balón. Yo esto que dijo de poner un escudo del Mallorca en cada tubería, esto me hacía una ilusión. ¡Ostras! Esto hubiera sido la bomba, hubiera sido esto. Esto me hacía más ilusión que subir a primera o ganar la Champions. ¿Pero con la regata abierta o había que cerrar la regata después? ¿No? No lo sabemos. Bueno, la verdad que fue muy sorprendente y creo que... No, pero luego lo superaron. Bueno, tú ya no estabas en el club, ¿no? Cuando la tropa esta, los cuatro fantásticos, lo superaron al Plumber. Los cuatro después... Ah, bueno... los cuatro jinetes del apocalipsis. Supongo que te refieres a Klassen y a todo este... Bueno, fue duro esa época también. Sí, yo ya te digo, cuando entraron ellos, a mí me invitaron a salir, o sea, con la entrada de Serra Ferrer y toda esta gente, que por un lado piensan, bueno, es lógico que si alguien pone su dinero en cualquier departamento decida poner a gente... Saliste por eso realmente, ¿no? Terminaste tu etapa ahí por esto. Pues, sí, bueno, hablaron... Al final nadie da la cara y estas cosas, pues... Bueno, creo que mejor para ti en el fondo. Pasas página y punto, pero... Y que lo que te digo, que es lógico que si alguien pone su dinero en un sitio, quiera poner a gente de su confianza. Y si te dan esa explicación, aunque te pueda doler o molestar o tengas que buscarte la vida, pues es entendible. Pero si no... Y luego al final palmas un pañuelo y te enteras y ves y escuchas y oyes y que si Cerdá tenía interés en no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues ya lo que te digo y lo que dices tú. Pasas página, te quedas con la parte buena y sobre todo la cantidad de gente que he conocido y de buena gente con la que me sigo viendo esporádicamente después de 2, 3, 4 años y fue una charrada de estar de una parrafada de casi que se nos va el tiempo de minutos largos y ¿por qué no nos sentamos y tomamos algo? Y esto a mí me llena, ya me vale. O sea, a mí ya me compensa por todo eso. Un café mallorquinista, ¿eh? Como sí. La sección que tenemos. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuál crees que fue tu mayor logro durante toda tu etapa como trabajador del Mallorca, incluso aquellos años en que todavía no eras jefe de prensa? Pues yo creo que a nivel profesional se podían haber hecho las cosas de diferentes formas. Yo creo que intenté esforzarme al máximo en aprender los años que estuve junto a Joan Frontera, pues de la profesión y ver en qué consistía eso, que a mí me apasionaba. De hecho, yo entro en el Mallorca por una selección de personal que hacen una empresa. Yo veo un anuncio en el periódico y es una selección confidencial. Te dicen que tienes que pasar una serie de pruebas, pero no te dicen qué empresa es. Y entonces yo vi, pues buscaban licenciados, gente con carrera que tuviera habilidades de escritura y que fuera, entre sus aficiones, tuviera el deporte. Bueno, pasé una entrevista, pasé otra, me preguntaron pues, si era de Mallorca, yo saqué el carnet que tenía ahí en la entrevista, bueno, no del Mallorca, me preguntaron si tenía era socio de algún club profesional, le dije que sí, bueno, total, que al final, entre eso y las aptitudes y tal, pues bueno, me escogieron a mí. Bueno, cuando a mí me dijeron que, bueno, ya te podemos decir que la empresa que te ha seleccionado es el Real Club Deportivo Mallorca, ¿quieres verles? ¿Quieres ir a tener una entrevista con Joan Frontera? Y yo, perdona, o sea, ¿pero qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, con 25 años no estoy... Digo, pero ¿cómo si quiero? Me voy ya, o sea, me voy a casa a vestir ahora mismo adecuadamente porque era verano y me voy corriendo, en agosto de 2002, digo, me voy corriendo. Y no, me dice, no, esto es el lunes y ya está arreglado. Y la verdad que para mí... empezar de la nada con esa inquietud, intentar empaparme, aprenderlo todo, sobre todo intentar estar en segunda fila, porque al final los protagonistas de esto, aunque se diga mucho y así, son los deportistas, los futbolistas y el cuerpo técnico. Y tú tienes que ser un segundón o un tercero, una comparsa que no haga ruido, pero que esté para ayudar. Y que muchas veces el no abrir la boca o el no entrometerse de más ayuda muchísimo ya. Y lo vas aprendiendo, yo era muy joven, pero lo vas aprendiendo sobre la marcha. Y con lo que me quedo es precisamente porque creo que intenté explotar una de las partes o de los puntos que yo tengo fuertes, tengo muchísimas carencias, pero ese punto lo intenté explotar al máximo, que eran un poco las relaciones personales o sociales, la habilidad con el trato, ¿no? Intentar tener
una relación fluida y correcta con el 99% de periodistas, que al final era mi trabajo, intentar entenderlos, comprender su trabajo sin que yo hubiera estado jamás en una redacción de periódico y yo no había estado nunca en un estudio de radio, pero al final tampoco es descubrir la pólvora, es observar, es entender, es aprender, es dejar que te expliquen los que están por encima de ti cómo funciona y a partir de ahí esperar que cualquiera tuviera una línea editorial más o menos favorable al momento que viviéramos en el club, pues tuviera la posibilidad de contactar conmigo, de que yo le ofreciera la mejor respuesta posible, siempre y cuando defendiéramos los intereses del club, que ahí chocabas muchas veces, porque oye, yo quiero a este protagonista, ¿no? Que es el jugador que no está jugando y que va a pegar una rajada del 15. Y tú le dices, mira, escucha, nosotros es un trabajador nuestro, esto si fuera, imagínate que es tu periódico, tú te vas a ir al de la competencia a pegarle una rajada porque tu comité de empresa no se está respetando, no, ¿a que no lo vas a hacer? Pues aquí lo mismo, aquí le estamos pagando y no queremos ahora que, pero es que la libertad de expresión y tal, digo, no, si yo soy totalmente favorable y al respeto máximo de la libertad de expresión, pero yo aquí te estoy diciendo que tú me pides una entrevista para algo que no va a favorecer a los intereses, va a encabronar a ciertas partes del cuerpo técnico, al director deportivo y al presidente, y entonces no conviene hacerla. Y yo te digo que por este cauce no la vas a hacer. Que luego tú llamas al jugador, eres muy colega, te vas a hacer una pizza y 2 copas y te cuenta la vida en verso y tú lo haces en forma de columna de opinión o de artículo informativo tuyo, firmado, pues adelante y fantástico. Ya te pegarás tú después con quien corresponda del club cuando llames y preguntes a ver si hay algo interesante que contar sobre fichajes y te digan, no, a ti te tengo aquí apuntado por la entrevista esta pirata que nos hiciste y no te voy a soltar ni vamos, ni de qué color va a ser la segunda equipación del año que viene, por ejemplo, ¿no? Ahora yéndome a un extremo. Héctor, imagino que la relación entre un jefe de prensa y un entrenador debe ser bastante especial. Con los que tú coincidiste en tu etapa en el Mallorca, ¿qué destacarías en pocas palabras de alguno de cada uno de ellos, por ejemplo? Bueno, la verdad que, como os he dicho antes, ¿no? El hecho de haber coincidido que el primer año no conocía de nada, incluso su trayectoria sí la conocía de lo poco que había visto de fútbol en el Racing y en el Rayo antes, a Gregorio, y tenía un trato personal con él pues siempre muy agradable, cercano, poder vivir en primera persona el título de Copa, ¿no? Recuerdo que mi padre viajó en barco y estuvo en la grada también, comunicándome con él dentro del estadio. Las sensaciones que siempre tuve y que luego se reprodujeron cuando volvió en su segunda etapa a Gregorio siempre fueron de una muy buena relación y franca, en la que podíamos estar los dos incluso discutiendo sobre algo que no estuviéramos de acuerdo, pero siempre un respeto mutuo, ¿no? Con Luis Aragonés que os voy a contar lo que os he dicho, ¿no? Casi no daba... Tuve menos cercanía porque en aquella época estaba Joan Frontera al frente del departamento, pero todos los momentos que coincidimos y en los que pudimos compartir trabajo, pues fue sensacional. Con Cooper, ¿qué os voy a decir? O sea, es uno de tus ídolos de juventud. Decir que te estás sentando en el comedor de un hotel en las vísperas de un partido y charlando. Cooper, su segunda etapa, claro, porque en la primera él ya no estaba cuando tú... Correcto. Su segunda etapa, en los 2 años, aquel año de la salvación contra el Betis de Toni Prats en el último partido de Serra Ferrer. Pues bueno, la verdad que fue 1 año y medio porque luego hubo la destitución en el mes de febrero, bueno, que se marchó. La renuncia. Sí, renunció, pero ganando un dineral también y tal, pues ese fue un momento doloroso porque ya sabíamos nosotros cómo es el carácter de Héctor, ¿no? Y que siempre a nivel de venderse él y de relación con la prensa y de las entrevistas no era nada amigo, ¿no? Y sabíamos que ahí había un conflicto, pero las cosas estaban clarísimas desde el primer minuto y la gente lo sabía, y yo lo sabía, que lo importante es no ir con dobles juegos, es tenerlo claro, es decir, oye, ¿cómo es cada uno? Es que tú, Aragonés, Cooper y Manzano, casi nada, ¿eh? No sí, que luego lo pienso y de hecho... Muchas veces digo, ahora que tengo mis 2 hijos, ¿no? Y que me han salido futboleros, mallorquinistas y practican fútbol y tal,
que ahora vas recuperando carpetas perdidas que no sabías ni que tenías de fotos o recortes que tienen mis padres y de ir a una presentación a buscar a... El otro día lo colgaba hace tiempo en Facebook, ¿no? Que somos del mismo año, con Nunes, ¿no? Que tengo una buena relación también con él. Y ver las fotos del momento de cuando llegó y su llegada al aeropuerto. Pues, con muchos, con Borja Fernández también tengo una buena relación, que estaba en Valladolid y que son con jugadores con los que he podido tener, bueno, ya sabéis también que con Aritz Aduriz tengo una relación muy buena y estrecha, que está viviendo aquí además, en Mallorca. A ver, Héctor, ¿cómo lo tenemos que hacer para poder entrevistar a esta gente? O sea, aunque sea por Skype, ¿sabes? Yo ya con el tema del coronavirus vendí la grabadora, estoy intentando vender los micros de solapa, que no hay nadie que los quiera, pero por eso... Me acabo de comprar uno de solapa ahora. Y bueno, ya sabéis que esto yo puedo proponerlo y luego ellos ya verán cada uno lo que hace, porque los hay que supongo que no tendrán ningún inconveniente y los habrá otros más apartados de la vida más pública y que no querrán, pero... Lo respetamos. Sí, igual, pero bueno... No nos ve nadie, no nos ve nadie. Por eso, y aparte, si en la carta de presentación aparece Pep con un gin tonic y un brindis, pues ya está. Están invitados, están invitados. Están invitados. Presentador, un gin plaza, lo que un gin plaza. Estás invitado también. Gin plaza. No, por favor. Bueno, pues mira, ya casi estabas comentando la siguiente pregunta que te voy a hacer. He llegado a tener amistad con algunos jugadores del equipo. Has nombrado, lógicamente, y yo lo he visto varias veces en las redes contigo, a Aritz Aduriz. Y bueno, te quería preguntar por tu relación. Has hablado de los entrenadores, pero también me gustaría conocer tu relación con los jugadores. ¿Cómo ha sido en general, ¿no? Porque supongo que te habrás encontrado todo tipo de personalidades y todo tipo de circunstancias con ellos. ¿Cómo ha sido la relación en el día a día? Bueno, en general fue una relación buena. Yo diría que como en todos los sitios, pues sabes que te vas a encontrar gente de todo tipo, con orígenes muy diferentes, con educación muy diferente y con valores en la vida diferentes. Yo creo que hubo una parte buena por un lado y por otro lado que me pudo jugar alguna que otra mala pasada. Y era mi juventud en el sentido de que coincidía y los podía entender bastante bien porque teníamos edades en muchos casos pareja, es decir, los más jóvenes no de la plantilla, pero los que tenían 28, 29, 30, 32 años pues coincidieron conmigo en el club cuando yo tenía esa edad también y por tanto podíamos tener conexión y podían creerse cuando yo les hablaba con sinceridad lo que yo les decía, no me veían como alguien que interpretaba un papel y que luego se la iba a clavar de cara al club o de cara al periodista, etc., ¿no? Yo creo que eso me jugó, por un lado, una buena pasada jugó a mi favor y por otro lado alguna vez me jugó malas pasadas en el sentido de que por mucho que yo diera una opinión o un criterio, pues me veían joven o tal y decían, bueno, esto es mejor que lo consultemos o escuchar la opinión del directivo tal o de cual o de la junta o quien sea, ¿no? Es decir, o bueno, sí, gracias por la opinión, pero ya veremos lo que hago, ¿no? Bueno, en general la relación era bastante buena, con unos más que otros, evidentemente con la distancia que ellos saben o sabían que este es un mundo pues, de máxima competitividad y muy egoísta, incluso en el propio vestuario ya sabéis o ya intuís que pues si están dos tíos luchando por el mismo puesto, muy, muy colegas no van a ser, o sea, aunque se lleven bien y puedan tener una relación respetuosa, siempre está ahí el hecho de que estás compitiendo por el sitio en el que yo puedo mejorar mi carrera deportiva y prosperar o hacer una temporada en blanco, por ejemplo. Entonces, son cosas serias, ¿no? En ese sentido. Y eso implica que tampoco te puedas mostrar pues muy cariñoso o muy cercano a unos y a otros no tanto, porque se puede interpretar como que estás favoreciendo a alguien, pues en mi caso, en mi parcela, de cara a los medios, de cara a la opinión que estás vendiendo de él o que el club tiene de él, etc. Entonces, bueno, intentaba ser muy respetuoso con ellos. Yo les proponía las cosas que nos llegaban, tanto a nivel de comunicación propia del club, de los canales del club, cuando me tocó la etapa de lanzar la radio y el programa de tele que hubo en el Mallorca, como la página web, intentaba proponerle cosas que fueran
de su conveniencia, al margen de que fueran del club, interesaran al club, y cuando llegaba algo de fuera siempre le filtraba y le decía, le daba mi opinión, le decía, oye, cuidado si vas aquí, que me parece perfecto que vayas porque debes ir, pero piensa que aquí te van a reservar 2 preguntas que pueden ir por este lado o por este otro lado y que o las tienes preparadas o te van a coger con el pie cambiado. Y entonces, pues bueno, ellos ya iban un poquito ojo visor. Y en esa línea, pues había otros que no, que me decían que no querían hablar y luego yo sabía perfectamente, porque me lo contaba luego el periodista, que habían tenido o la entrevista o el off the record de 2 horas por teléfono toda la tarde, ¿no? Bueno, el mundo es así, está montado así. No vale la pena mosquearse. Bueno, Héctor, hablando de futbolistas y tal, ya sabemos que el negocio más, al menos del Mallorca, que más dinero ha movido ha sido la venta de jugadores. El Mallorca antiguamente, ahora ya no, era un club vendedor. Ahora con la llegada de Sarver y compañía ha dejado un poco de serlo. ¿Cuál crees que ha sido el motivo principal? ¿Crees que es que los clubes rivales han perdido poder económico o que el escaparate que ofrece el Mallorca de cara al exterior ha dejado de ser atractivo? Hombre, yo creo que la llegada de Sarver, por un lado, que a mí me ha sorprendido muchísimo la situación de continuidad que ha tenido, ¿no? Es decir, eso también te demuestra que no tenemos ni puñetera idea de fútbol o de negocios. Pues hablo en mi caso, no digo de vosotros, de vosotros tres. Tampoco. Porque a veces piensas cosas que crees que no tienen sentido y lo pueden tener. Evidentemente, ellos manejan una información. Como buen mallorquín también te preguntaste ¿qué putos valen aquests americans? Porque mi padre todavía me lo dice, ya lleva aquí 4 años. Por ejemplo, era una de las conversaciones que antes tenía con mi padre, que me decía, ¿tú qué conoces a la gente y tal? ¿Tú sabes por qué tíos están aquí? Pues yo qué sé, pues que no tengo ni idea. Pero me lo pregunta todavía, digo, bueno, no sé. Y yo lo que entiendo con el tiempo es que primero nos falta una cantidad de información importante. Y es evidente que si la tuviéramos podríamos opinar con más conocimiento de causa o entender mejor la situación. Y por otro lado, pues, se ve que son una gente seria. Esta gente no son unos cualquiera. Llevan una franquicia de la NBA que es un pastizal de dinero, no lo que genera solo, sino lo que debes invertir. Lleva 1000 años con esta franquicia. Y ahora aquí, pues no sé si es por la proyección de negocio, por tener un club aquí que luego se estabilice en la primera división y abrir el mercado y proyectarse aquí o trasladar la figura de la LFP allí y ser ellos uno de los primeros que tengan un club réplica de la LFP en Estados Unidos. No tengo ni idea, pero lo que sí sé es que esta gente se está dejando, como ya han hecho algunos otros propietarios anteriormente, se están dejando un dinero considerable, están cumpliendo con todo lo que deben y cumplen los plazos cuando corresponde, están dejando un estadio que yo ya tuve la oportunidad de pasar y ver lo que no había visto hacía mucho tiempo. Impresionante por dentro, o sea, yo diría que casi es un 5 estrellas porque tiene unas instalaciones para todos los profesionales que están allí que me dejaron realmente admirado. Yo iba a mi asiento, voy a mi asiento y me quedo allí, pero lo otro lo desconocía. Y creo que es gente que, más allá de quién dirija, quién gobierne, quién sea la voz cantante deportiva, etcétera, etcétera, creo que es gente realmente seria y que a nivel económico y de negocio, vamos, creo que pocas lecciones, por mucho que siempre digamos y se diga, no, aquí hubiera venido un mallorquí, que venga un mallorquín y que lo haga y que sea de los nuestros. Bueno, escucha, tenemos ejemplos recientes que no pintan muy bien. Sí. Eso te iba a decir, hace tanto tiempo que hemos visto barbaridades, los últimos 10 años, digamos, han sido muy duros y tener ahora esta propiedad, pues puede gustar más, puede gustar menos este tipo de proyectos. Una tranquilidad muy grande. Antes daba para más pancartas. Antes cada semana había un tema para... Descartabas tanto que podías hacer una marca blanca. Tienes que tirar de ingenio ahora, Pep. Ahora tienes que estrejar. Bueno, ahora directamente no haces pancarta porque no se puede ir al estadio. Pero bueno, después hablaremos de esto más tarde. Desde el tiempo y la distancia que ya no estás ahí metido y que ya no eres jefe de prensa del club,
A ver, habla claro, no te cortes. ¿Quién da más por saco? ¿Quién es más imposible de aguantar, más insoportable? ¿Los directivos, los entrenadores, los jugadores o los periodistas? ¿Quiénes te han causado más problemas en tu etapa? Venga, no te cortes, va, mójate. Bueno, yo creo que un poquito de todo. O sea, el otro día ya lo comentaba, ¿no? Con uno de mis socios en la empresa, no recuerdo si era con él o con un amigo. Ahora no tengo muy clara la conversación, pero sí que lo comentaba recientemente y era gracioso, de gente que me decía, oye, esta entrevista le he dicho al periodista que la quiero hacer, pero no la quiero hacer. Entonces, tú tienes que hacer de poli malo, ¿no? Y ellos a veces tienen que entender, la persona, que tú estás para hacer del poli que corresponda, muy bien, pero que no puedes quemar tu imagen, no por el hecho de que tu imagen y cuidar tu futuro profesional, no, sino porque yo tengo que tratar más, durante mucho más tiempo con estas personas, y si ahora ya me enemisto con muchos o con tal, me va a costar llevar al redil, que al final es para que en beneficio de la institución, cuando tengamos que hacer, pues, comunicación de otro tipo, o cuando tengamos que provocar o mover que un jugador salga más en los medios para ver si viene alguien y pica y lo compra, no sé, mil cosas, ¿no? De hacer una página en Marca o en el As y a ver si lo ven en Madrid, que no se mueve, el mundo y el mercado no se mueve por esto, pero quiero decir que son cosas que ayudan a veces, ¿no? El hecho de hacer una publicación de este estilo, ¿no? O ayudaban en su día. Entonces, eso me pasaba y a veces, pues, sobre todo con directivos, pues me ponían un poquito de los nervios por eso, porque off the record era un largar sin parar y después en el cara a cara, pues se borraban o decían que no, y los otros periodistas, por ejemplo, que no tenían acceso a él ni off the record, sabían que esa persona estaba contando cosas, informando, y se mosqueaban muchísimo porque decían, oye, yo sé que él está diciendo, y a mí no me lo cogen ni en persona. Entonces, si el otro ha conseguido una entrevista, ¿por qué yo no la puedo tener? ¿No? Bueno, eso era a un lado. Luego el tema, lo que os he dicho un poco, es repetir un poco el tema de los deportistas, los futbolistas, gente que está compitiendo con carreras muy cortas y que las plantillas son normalmente 2 jugadores por posición y tal. Me he encontrado con gente extraordinaria y grandes personas y tíos que alegraban el rato solo con verlos. Os he hablado de Núñez, os he hablado de Aduriz, de relaciones que han traspasado lo profesional y ya tengo una buena amistad con ellos, pero podía comentaros otros, ¿no? Muchos, ¿no? Con Borja, en su día también tuve muy buena relación cuando Toni Prats abandonó la portería y se dedicó más a los despachos y sobre todo al tema representativo, pues viajábamos juntos con otros directivos, entonces fue una etapa fantástica, y he tenido otros directivos que la verdad como personas dejaban bastante que desear, pocos, muy pocos, la mayoría siempre me han aportado muchas cosas o me han hecho espabilar y ponerme firme. Entrenadores lo mismo, quitado de algún que otro que prefiero no mencionar, esperpento extraño, la mayoría han sido personas de las que se podía aprender muchísimo, de las que eran auténticos locos y del fútbol y obsesos, ¿no? de este deporte y de esta profesión, y de los que, vamos, compartir, si a mí me hubieran dicho con 20 años, ya no hace falta ni con 15, pero con 20 o con 22, que yo me iba a sentar en una mesa, voy a poder compartir una sala de prensa en el Camp Nou, en el Bernabéu, en Son Moix, en el Calderón, pues con Héctor Cooper a mi lado, con Gregorio Gonzalo, o en su día con Luis Aragonés, pues yo hubiera dicho que estaba más loco. Vale, has vivido muchísimas cosas en el club, es evidente, 8 años son casi una vida, pero de toda esa época, ¿qué espinita te quedó clavada? Antes has hablado del proyecto del desván de C3PO como podcast, porque a ti la radio te interesa mucho, pero dentro del club, ¿qué proyecto te quedó por realizar? Héctor, ¿me has contado? Bueno, no sé si me oís ahora. ¿Me oís? Sí. No sé si tengo buena conexión ahora. Sí, me oís, ¿no? Vale. Es que yo recibo ahora raro un poco la señal. ¿Qué proyectos me han quedado por realizar? Pues no sé, sinceramente yo creo que en su día lo que os comentaba de pasada sobre
el programa oficial que se puso en marcha de radio y de tele del club. El de radio tuvo más continuidad y duró más años, más tiempo. Pero yo a mí sí que fue algo que si tuviera que volver a empezar o volver a hacerlo, a lo mejor lo hubiera planteado de otra manera, o hubiera intentado darle una continuidad o incluso esperar a lanzarlo cuando estuviera la cosa un poco más madura, ¿no? Quisimos ser un poco pioneros, subirnos al carro pues como equipos como el Betis o como el Sevilla, que ya lo hacían, eran de los pocos clubes que ya tenían una emisora propia. Y de hecho, pues parte del trabajo nuestro consistió en empaparnos. Yo cuando hacíamos los viajes en la liga, pues les visitaba con un poco de tiempo y intentaba aprender cómo lo habían montado, cómo se habían organizado. Y en ese sentido, pues quizá no todos podemos ser y tener una velocidad de trabajo, de adaptación como Albert Salas, hay que ser honestos, y que probablemente se podría haber hecho una cosa muy digna y bien hecha, pero esperando un poco más o madurándolo un poco, ¿no? Intentando de convencer a la gente que al final esto era una obsesión de club y de la junta directiva que me dijeron que había que ponerlo en marcha, y yo les propuse, pues les dije que sí, que no había ningún problema, que lo íbamos a hacer, pero tendría que haber intentado convencerles, por lo menos de esperar y madurar, o haber trabajado más en la sombra y haber hecho másteros, como se llaman, o programas piloto, para poder tener un producto de una calidad decente, ¿no? Bueno, ya nos has dado varias pinceladas y creo que intuimos ya tu opinión, pero ya casi para terminar me gustaría que dijeses unas palabras o que nos dieses tu opinión sobre el actual equipo de comunicación del Mallorca. Imagino que los tienes bien valorados, ¿no? Sí, ya lo he anticipado un poco, ¿no? Y sabéis que tengo muy buena relación con Albert, coincidí con él cuando él estaba en IB3 y bueno, trabajando, cubriendo la actualidad del club y pasando sobre todo muchos viajes y muchas pretemporadas en Austria, en Kosen y en diferentes destinos en las que convives y intercambias, y fue con una de las personas con las que tuve una muy buena conexión siempre. Con otras personas pues tienes una relación cordial de hola y adiós y poco más, y con él pues podíamos tener largas conversaciones de muy variadas y siempre con un punto de humor y cachondo, y con el tiempo esa relación pues más o menos se ha ido manteniendo. De hecho, pues estos últimos, ahora como bien habéis comentado, pues tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para el podcast de C3PO y nos contó lo que en otras ocasiones más extraoficialmente habíamos hablado, ¿no? De cómo se lanzó a la piscina, cómo es capaz de verlas venir y posicionarse antes de que lo hagan la gran mayoría de los clubes, el FPL o el club, su departamento ya se ha anticipado y se ha colocado pues en la lista de los 5 o 6 mejores en muchas categorías o en muchos canales a la hora de comunicar. El crecimiento, la capacidad que tuvieron de subirse a rebufo de la ola cubo a nivel asiático o japonés en cuanto a demanda de contenidos y de información, ofreciéndola también en su idioma, yo creo que muestran un poco la capacidad de trabajo que tienen, ¿no? A Lari Vascova también lo conozco, un fantástico profesional que completa un club junto con los demás compañeros, que yo creo que tienen muy bien atado, y sobre todo que demuestran una cosa, a mí me sorprende para bien, y es la ilusión que tienen como si hubieran acabado de entrar por la puerta, de no parar y de seguir haciendo cosas nuevas, importantes. Son de primera, ellos sí que son de primera. Ellos son de primera, pero total. Bueno, ahora que has comentado esto de Cubo y tal, también hubo un filón durante unas semanas de un jugador, un gamer alemán que jugaba el FIFA con el Mallorca y tal, y entonces los mallorquinistas o tal, en ese momento, tanto cuando ofrecen contenidos para japoneses como para alemanes, yo leía algunas quejas de que como que intentaban aprovechar el filón
¿Cómo decirlo? La palabra no es menospreciando, pero Olvidándose. Y dejando en segundo lugar. a lo sí, mejor. olvidándose de la afición, dijéramos, básicamente. ¿Qué te merece esto al respecto? Bueno, yo creo que en el fondo no nos la tenemos que coger con papel de fumar. Tenemos que intentar saber en qué mundo vivimos y en qué sociedad vivimos. Es decir, a lo mejor Pepe y yo nos dicen elige una lista musical y coincidimos de 5 canciones 3 y nos ponemos en 3 coincidimos. Pero díselo Santa tú María. a mí sí, correcto, y Mocedades. Y díselo José Luis Perales también. Sí, díselo tú a mis hijos, ¿no? O a mis sobrinos de 15, 16 años y ponles tú el Black Album de Metallica como me pongo yo cada 2x3 y me lo tiran por la cabeza. Entonces, te pongo este ejemplo para relacionarlo, que adaptado a los tiempos de hoy en día, yo creo que si el club se hubiera vuelto loco y estuviera comunicando prácticamente exclusivamente para el mercado extranjero o estuviera dando mejor información o mejores contenidos para esos públicos, pues te podría llegar a dar la razón que la gente se mosqueara, pero vamos viendo cómo se comunicaba para el de aquí y cómo se comunicaba, como hemos dicho antes, para las diferentes franjas de edad. Es decir, no era lo mismo un socio como mi padre que veía el Facebook con 60 y tantos años, 70, por las mañanas, que si le ponías un TikTok o lo que fuera allí, un vídeo, no iba a entender una puñeta y entonces se iba a poder sentir un poco perdido, ¿no? Y no, ese hecho pues no ocurría. O sea, en Facebook se estaba dando una comunicación adaptada al público generalista que está allí dentro de ese canal. Luego te ibas a Instagram y encontrabas pues la más rabiosa actualidad a la hora de ofrecer visualmente una noticia o una renovación, ¿no? Yo creo que hay espacio para todo. Es decir, es lo mismo que si ahora el club se hubiera volcado y todo lo hiciera, por decirte ahora una barbaridad pronto rápido, en Twitch, ¿no? Pues perderías a un montón de gente, ¿no? Porque la masa social mallorquinista de diferentes edades y muy variopinta, pues escucha, no encontraría ni dónde obtener esa información. Yo creo que está todo muy bien probado y estudiado. El otro día me comentaba el mismo Albert Salas que en la charla en el mercado de fichajes de Twitch, que fue súper intenso y muy entretenido, pues se juntaron 900 personas, que no estamos hablando de que han llenado 3 estadios y faltaban. O sea, 900 personas al mismo tiempo, es mucha gente, o sea, que se está interesando por un tema tan particular como el mercado de un equipo de segunda división. O sea, pues hay que darle el cariño que merecen. Y lo mismo si esas personas pues están montando una encuesta en Instagram y te contestan 901, 200. Héctor, 900 personas y Dominic, 901 había. Free Dominic. Pues sí, pasamos un buen rato y bueno, esta información a lo mejor ni le llega a una persona, a un socio veterano, claro. Y es algo que ni le preocupa, ni le va, ni le viene, ni se ha enterado, ni quiere. Pero en cambio a uno de 25 lo tienes atrapado, o a uno de 20 o a uno de 16 y le dice a los colegas, oye, pues mira, esta noche hacen otro y se conecta. Es una pasada, me río muchísimo. Bueno, así está todo. Es decir, que tienes que adaptarte a lo cambiante que está el mundo de la comunicación. Y hablando de lo cambiante, que básicamente ha cambiado tanto que ya no podemos ir a los estadios, ¿cuándo auguras que la afición podrá empezar a ir a los estadios? No sé, yo sinceramente desde hace mucho tiempo, o sea, desde principio de temporada diría, soy pesimista en el sentido de que yo la daba por perdida. O sea, cuando hicimos la renovación de abonos, pues crees que es más algo simbólico para apoyar y reservar tu asiento que porque lo vayas a disfrutar. Y esa sensación a mí me ha durado mucho tiempo, más allá de si estábamos en una semana de rebrote, no rebrote o de pepino de bote. O sea, al final creo que hay que ser un poquito fríos y honestos y la situación no está como para fiestas.
Es cierto que si viéramos la fantástica o la maldita Ups. no se puede abrir Ahora. libre. Héctor, que perdona. Sabemos que es de los, o parecemos saber, la sociedad de los expertos, que es de los lugares donde se prácticamente muy difícil contagiarse, salvo que estés pegado a un tío 90 minutos cascándole el sálvame de ayer en lugar de ver el partido. ¿Sabes? Porque si no, no me explico mucho cómo puede coincidir. Evidentemente cerrando espacios comunes, poniendo limitaciones en los baños, etcétera. Te hemos perdido durante un instante. No sé si se me oye o se me ha cortado. Sí, se te ha cortado, pero hemos podido... ¿Se ha cortado? No. Ahora ha habido un momento que te hemos perdido, pero... Ahora no sé si me oís. Sí, te oímos. Pero tu hijo juega mucho al Fornite y creo que te está chupando demasiado ancho de banda. Sí, demasiado está aquí consumiéndome. Bien que hace, que luego cuando sea más mayor no podrá. Bueno, pues Héctor, nada más. Exacto, yo espero que podamos ir cuanto antes a los campos cuando ya todo el mundo esté vacunado y todas las medidas de seguridad sean las que tienen que ser y vuelva un poco la normalidad. A lo mejor, pues no, al principio no podrán ir todos los que quieran, pero sí, a lo mejor se podrá dividir zonas o... Yo creo que la vuelta a los estadios será un poco así, ¿no? Será pues cada 3 asientos o yo qué sé, algo así, pero imagino que... Yo la firmaría que fuera antes de final de temporada para tener un punto de conexión con los equipos, cada uno con el suyo, y de esta manera, ¿no? Decir, oye, voy a meter 3.000 o 4.000 personas máximo, un aforo limitado, muy separados, etcétera. Pero bueno, por sorteo. Esto es un deseo más que una realidad que yo veo ahora mismo, que más bien creo que no va a ocurrir, pero bueno, ojalá me equivoque. Yo, ya para terminar, chicos, que bueno, la última pregunta ya la hemos hecho, pero quería decir algo más. Me preocupa muchísimo las celebraciones de un posible ascenso a Primera División. Por el tema de guardar las distancias y el rollo este del coronavirus y tal. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que habría que empezar ya a concienciar a la gente de que lo suyo es que no salga a celebrarlo y que lo celebre desde casa. Nosotros podemos montar un directo si queréis, ¿eh? Directo. Pep ya lo está celebrando hoy. 15.000 socios el directo. 15.000. Habrá que hacer un Zoom porque en Skype no da para tanto, pero un Zoom de 100 personas sí que podemos. En caso de ascenso, lo que yo haría es llenar la fuente de las tortugas de gel hidroalcohólico. ¿Sabes qué? Y todos ahí nos vamos remojando por turnos. Y unas tiradas de plancha. Bueno, pues nada, chicos. Muchísimas gracias. Yo creo... Perdona, Héctor. Acaba. No, simplemente era apuntar lo que dices, que bueno, yo sí que habrá que concienciar si llega el momento, ojalá que llegue, parece que tiene toda la pinta de que estemos en posibilidad de conseguirlo, pero yo soy de los de quizá demasiada precaución, me viene de mi época allí en el... Perdona, Héctor, ¿no te oímos? ¿Ahora ¿Hola? me oís? Ahora ¿Hola? sí. Ahora. Bueno, que soy, para resumir, que soy parte de los de no vender la piel del oso antes de cazarlo y ojalá sigamos con este mismo camino y podamos, aunque sea una celebración doméstica y cada uno virtual, lo podamos celebrar. Desde los balcones, a las 8 de la tarde, en los balcones, como hemos hecho tanto tiempo. Sí, pero no me pongáis más Resistiré, por favor. No, el himno del Mallorca. Ponemos el himno del Mallorca, ¿eh? Y Copa Balón. Sí. Bueno, pues nada, Héctor, estás invitado a la fiesta del ascenso de Gent Mallorquinistas si te quieres animar. Me lo apunto. En Andorra. En Andorra, por supuesto. La vieja.
David, Pep y sobre todo Héctor, muchas gracias por haber compartido este rato tan agradable. Espero que a los espectadores también les haya gustado y les haya parecido interesante esta entrevista. Y les animo a darle, pues lo típico, ¿no, Héctor? Un like, a suscribirse, darle a la campanita, Exacto. Que no cuesta dinero. Que lo distribuyan por WhatsApp, que es gratis y que vaya circulando. Pues os lo agradezco a vosotros. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer y a estar en buena compañía y recordando tiempos de abuelo Cebolleta, pero que son muy gratos para mí. Muchas gracias, Héctor. Visca el Gracias Mallorca. a Vamos. Visca el Mallorca. Mallorca. Visca el Mallorca. Tens una sola cosa que t'ompleix d'orgull, que te canvia sa vida i no et deixa aturar. No li donguis l'esquena i comença a cridar: som del Mallorca fins a rebentar.